Hola, hola, buenos días. Tengan todas y todos ustedes, eh, siendo las 11:21 del día miércoles 29 de abril del año en que se actúa, damos inicio a la reunión informativa de esta mesa técnica interinstitucional en materia penal de la Comisión de Feminicidios. Para iniciar, les pediría, por favor, que se presentaran mencionando su nombre y la institución de donde nos acompañan. Iniciaré la de la voz. Mi nombre es Alejandra Morales y formo parte del área de dictamen legislativo de aquí de Congreso del Estado. Buenos días. Buenos días, Sergio Gaitán, de la Coordinación de Dictamen Legislativo, a sus órdenes. Buenos días, un gusto saludarles nuevamente. Luis Carlos Reyes Romero, juez del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género. Muy buenos días, Cristina Valtierra, asesora de la diputada América Aguilar. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es José Edgardo Motalara, asesor de la diputada América Aguilar. Hola, Sergio Fernando, asesor de la diputada Leticia Ortega Maínez. Buen día, Ana López, asesora de Leticia Ortega. Hola, buenos días. Alexis López, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado. Bueno, Muy buen día, Marta Payares López, de la Dirección de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Buenos días, Luis Valderrama, de Dictamen Legislativo. Gracias. Les pediría de favor a las personas que se encuentran conectadas nos apoyen con su nombre y la dependencia de donde nos acompañan para efecto de quedar registro, ya que estas reuniones son videograbadas. Si gustan, Gabriela, buen día. Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Gabriela Juárez Bejarano, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. Gracias, Gabriela. Veo por aquí a Lisette Bustillos. Buenos días, Lisset Bustillo Ramírez, Tribunal Superior de Justicia. Gracias, Lisette. Héctor, ¿nos apoyas? ¿Qué tal? Buenos días, Héctor Luján, de la oficina de la diputada Jos Vega. Muchas gracias, magistrada. Buen día. Muy buenos días. Yacel Villanueva del Tribunal Superior de Justicia. Un saludo. Gracias, magistrada. Y por último, pero no menos importante, José Hernández. Hola, buenos días, Lic. José Hernández, de la Coordinación de Asesores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a sus órdenes. Muchas gracias, Lick. Bueno, entonces daremos comienzo a la reunión, continuando con los trabajos de la mesa. Si mal no recuerdo, en la reunión próxima pasada nos quedamos en el análisis de las agravantes para las iniciativas que nos ocupan con la finalidad de tipificar el delito de acecho. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir el cuadro mediante el cual hemos estado trabajando. Ah, listo. Gracias. ¿Sí, verdad? Ahí está, mira. No. Gracias, Memo.
no me sirve el mouse. Esto necesito editarlo, seguir trabajando con el cuadro. Listo, una disculpa. Es que tuvimos aquí un inconveniente con el mouse, pero ya nos están apoyando aquí el área de tecnología. Por mientras, si les parece, vamos avanzando. Mm, l- Vamos a tomar como referencia la primer columna, toda vez que nos quedamos en el análisis de las agravantes. Iniciaremos con la tercer agravante de la primer columna, la cual pretende aumentar la pena cuando se trate de acecho mediante uso de tecnologías de información y comunicación como redes sociales o... Sí. Bien, Luis, ¿nos apoyas con la segunda columna para ver si tenemos un correlativo con la siguiente iniciativa? Listo.
Listo, también en la segunda iniciativa encontraríamos esta agravante igualmente en la tercera agravante. Y por último nos iríamos a la tercera iniciativa, la cual sería la cuarta agravante. No, también la tercera. Entonces, bueno, si gustan, vamos. Listo. Ok. Vamos analizando la redacción de la primera iniciativa. Y bueno, nuevamente una disculpa. Bueno, aquí en lo que terminamos de afinar el tema de informática, también nada más ir adelantando que en la mesa técnica de la semana pasada recordábamos, atendiendo las observaciones que atinadamente hacía la Fiscalía sobre el proyecto del ministro Giovanni Figueroa, decía que se decretaba inconstitucional porque no había una interpretación unívoca en ese caso estaban regulando el tipo penal de ciberacoso. Entonces, que tomásemos en consideración que tendría que entender esta conformación de la nueva Corte que tiene que haber una interpretación unívoca que no se corrige por los otros elementos del tipo penal, como sí lo tenemos nosotros también similar en ese sentido al haberlo convertido en un tipo de resultado material. Entonces, superar nada más esa situación, recordando también que en el resultado no se especifica la intención del sujeto activo, dijo el ministro Figueroa, y que no había un vínculo entre la conducta en el entorno digital con el medio comisivo y el resultado típico, como el daño a la integridad física. Dicho lo anterior por parte del ministro cuando acaban de decretar la inconstitucionalidad, entonces yo traía a la mesa que sí tendríamos que hacer una redacción sobre la conducta y entonces, bueno, surgió ponderar en la mesa a manera meramente de ejemplo y para que a partir de eso se trabajara algún tipo de redacción, lo que se entiende por el acecho o la vigilancia tanto física como digital. Entonces, claro que la propuesta del documento que su servidor hizo llegar, pues es meramente es ejemplificativo solamente, pero sí a partir de ahí tendríamos que hablar sobre conductas muy concretas y no dejarlo tan ambiguo para poder superar este tamiz que en el estudio hace la Corte en esta acción de inconstitucionalidad. Dicho lo anterior, en esos ejemplos, si se está regulando la vigilancia y el acecho digital, pues sería un medio comisivo y entonces ya no sería viable hablar de un agravante, sino que sería un medio comisivo en esas circunstancias con los ejemplos que se compartieron ahí en el grupo de WhatsApp de la semana pasada. Esa sería mi aportación. Bien, Lick. Entonces, por lo que entiendo, corrígeme si estoy equivocada. mm, la idea es que entonces no se aumente la pena. eh, por ejemplo, cuando la víctima sea menor de edad, todas las que estuvimos analizando la reunión próxima pasada, cuando cuando se trate de una relación sentimental de hecho, por afinidad o civil, es decir, que nada más analicemos estas como, o por ejemplo la tercera, que es, íbamos a entrar a análisis mediante el uso de las tecnologías. Es decir, la pregunta concreta es, se sugiere que todas estas agravantes que analicemos no sean como tal agravantes, sino que, como bien refiere, sean únicamente medios comisivos y no aumentemos la penalidad. Bien, únicamente respecto a la observación de esta fracción tercera de manera exclusiva, incluso si mal no recuerdo, retomando la mesa técnica de la semana pasada, sí platicamos que era válido hablar de niños, niñas y adolescentes como un agravante. Entonces,
La observación es exclusivamente sobre esta fracción tercera Ok. como agravante. En esas condiciones se subsume a un medio comisivo y entonces respecto de exclusivamente esta fracción tercera, creo que sí estaría descartado bajo esta línea argumentativa de la que he estado compartiendo con ustedes. No así la agravante que se contempla para que lo platiquemos sobre cuando recaen niños, niñas, adolescentes. De acuerdo. ¿Alguien desea usar uso de la voz respecto a esta cuestión en particular? Bien, por parte de Fiscalía coincidimos con el compañero, con el licenciado, en cuanto a que en todo caso quede contemplado como un medio comisivo y no como una agravante. Y en cuanto a que quede establecido como medio comisivo, pues sí tendríamos que atender a verdad a las observaciones que ya han puntualizado atendiendo precisamente a esa resolución de la acción de inconstitucionalidad respecto del Código de Puebla, ¿verdad? Como lo habíamos visto en sí en las sesiones anteriores. Gracias. Muchas gracias. De acuerdo, entonces, si alguien más tiene una observación o lo dejaríamos entonces como medio comisivo, ¿les parece? Esta agravante en particular, que bueno, ya no sería agravante, sería medio comisivo. De acuerdo. Entonces pasaríamos a la tercera, que en la primera iniciativa me parece que ya es la última. Sí, ya no se encuentran más agravantes. La segunda iniciativa nos habla cuando exista reincidencia o incumplimiento de medidas de protección previamente impuestas. Y esta es la última, porque la tercer columna mm, están ya agotadas todas las agravantes. Entonces, bueno, en cuanto a esta agravante, ¿tienen algún comentario, alguna observación? Adelante. Ay, Sí, también creo que sí podríamos incurrir en una doble penalización. Hemos platicado también esta mesa técnica cuando se propuso la iniciativa de desobediencia por particulares, que es justamente esta hipótesis que contempla esta fracción cuarta que se propone en el artículo 176 quinquies. Entonces, en esas condiciones, pues se podría realizar una doble criminalización de la conducta al estar ya contemplada en el delito de desobediencia por particulares. bien. ¿Alguien más? Adelante, Lick. Sí, en efecto, consideramos que esta hipótesis que se está o se pretende contemplar como agravante, como efectivamente lo ha destacado el licenciado, pues ya se encuentra contemplada en el artículo 178 del Código Penal en cuanto como delito de desobediencia. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? De acuerdo, maestra. Perfecto. Bien, entonces, si estamos todas y todos de acuerdo, omitiríamos esta última agravante de la segunda columna por las cuestiones ya antes mencionadas. Finalmente, mm,
De las tres. La primera, sí, porque la primera ya estaría, la víctima ya niño adolescente. Sí, y la tres, armas sexuales entrenados, amenazas, pues esa podríamos analizarla. Y la de dispositivos de geolocalización, intervención, esa fue la que sería un medio de comisión. Entonces, sí. Bien, finalmente, en la cuarta columna, únicamente nos quedaría pendiente de analizar la agravante cuando se trate de el uso de armas, animales entrenados o amenazas de muerte. Lo dejo a su consideración. Y amenaza de muerte, pues. Sí. Bueno, es que a su servidor le suena como a otros tipos, como otros tipos penales, amenazas, el uso de armas. Me parece que tiene que ver con una conducta un poco más, más agresiva en la medida en la que requiere para que haya un amedrentamiento. El mostrar un arma, pues significa que hay una proximidad. Entonces creo que podríamos estar visualizando una conducta que tiene que ver con otro tipo penal. Este, pero lo comparto para debatirlo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario sobre esta última agravante? Sí, su servidora. Claro, magistrada, adelante. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, de entrada, pues la presencia de armas es una circunstancia que sin duda se agrava em, en cualquier situación, ¿no? Ya la presencia de un arma por sí o de un objeto que aparente serlo son conductas que evidentemente deben ir agravadas. Aquí lo único que sí, como que igualmente me causa un poco de ruido es, bueno, si yo estoy utilizando un arma, puedo, y no me queda duda que los delitos pueden ser materia de concurso, pues, que una sola conducta pueda generar un concurso real o un concurso ideal según sea el caso, o varias conductas, y poder concursar los delitos. Aquí estoy tratando así a bote pronto hacer un ejercicio mental. Por ejemplo, el uso de arma de este delito podría concursarse en un determinado momento con violencia familiar, por ejemplo, o podría concursarse con otro de amenazas propiamente dicha, o podría concursarse con lesiones propiamente dicho. Y por ejemplo, las lesiones está agravado por las mismas circunstancias, si hay superioridad en armas o si la víctima estaba inerme, por ejemplo. Entonces aquí yo más bien preguntaría, ¿es interés de quien crea la norma el enfatizar este tipo de agravantes, aun cuando puedan ser en concurso con otros delitos que también las prevean, en cuyo caso el intérprete de la norma, que es el juzgador o la juzgadora, habrá de aplicar el principio de especialidad y preferir la norma especializada o que proteja más ampliamente el bien jurídico? A eso nos llevaría todo esto, ¿sí me explico? Nos llevaría a que podríamos tener agravantes en uno y en otros tipos penales, las mismas agravantes que luego pueden ser concursados y que vamos a preferir una norma especializada. Entonces, lo que yo quiero preguntarle a quien crea la norma es, ¿qué mensaje quiere dar con estas agravantes?
si no está pensando en los concursos y decir, bueno, es que puede que no se concurse, puede que sea nada más este tipo penal y no quiero que esta circunstancia quede ambigua o no punible. Esa sería más bien mi pregunta para poder hacer un ejercicio como más atinado. Claro, muchas gracias, magistrada. Bueno, aquí tenemos algunos de los iniciadores e iniciadoras. No sé si desean hacer uso de la voz. ¿Me puedes pasar? Bueno, no, conforme a lo que la magistrada dice, nosotros no se tomó en cuenta a la hora de trabajarlo en relación a los concursos, no se tomó en cuenta, así que al menos con lo que dijo el juez, sí lo tomé, sí se me hizo más razonable en ese momento, porque no se toma en cuenta lo que dice la magistrada conforme a los concursos, de que al menos esta agravante, pues sí, como que toca otros delitos, o al menos eso es lo que nosotros pensamos ahorita, porque no se pensó en eso en ese momento. Gracias. Bien, Lick. Entonces, ¿no habría inconveniente si prescindimos de esta porción normativa? Perfecto. Si entonces estamos todas y todos de acuerdo, prescindiríamos de esta tercer agravante de la cuarta iniciativa referente al uso de armas, animales entrenados o amenazas de muerte y nos quedaríamos entonces con las ya anteriormente analizadas. ¿Les parece? De acuerdo. Por último, en la segunda iniciativa, segunda columna, agregan ya esta porción normativa para concluir, que refiere que además de las penas señaladas, es decir, entiendo la tipo base y además las agravantes, se podrá imponer medidas de protección inmediata y se garantizará el acceso a servicios de atención psicológica, legal y de resguardo a la víctima. Lo dejo sobre la mesa para conocer la opinión que esto les merece. Gracias. Si me permite, Claro, magistrada, adelante. aquí me llama la atención el párrafo porque dice, además de las penas señaladas, pues las penas señaladas son a la persona que produce el resultado típico delictivo a quien vamos a sancionar. Y luego dice, se podrán imponer medidas de protección inmediata. Entiendo que aquí ya el párrafo se dirige a otro sujeto, que es la persona que recibe la conducta, ¿no? Porque si además de las penas señaladas, que puede ser multa, puede ser, no sé, pena de prisión, entendería si se podrá imponer inhabilitación del encargo, suspensión de derechos, porque esa es la lógica, ¿no? Porque se está poniendo una pena y además de las ya dichas de prisión o de multa, pues se adicionan otras más. Pero en este caso me parece que se rompe esa lógica porque tenemos un sujeto o una persona a la que vamos a sancionar con las penas y luego en el mismo párrafo decimos, se podrán imponer medidas de protección, pero no vamos a proteger a quien estamos sancionando. Entiendo que se quiere proteger a la víctima, a quien incluso se garantizará el acceso de atención psicológica legal o de bla, 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 ¿verdad? De resguardo a la víctima, y aquí acá lo dice. Entonces, me parece que no es del todo correcto este párrafo, y en determinado momento habría si se quiere sostener esta protección reforzada en favor de la víctima dentro de un tipo penal, pues tenerlo que transitar de una manera gramatical distinta. Y lo otro es reflexionar si esta protección reforzada en favor de la víctima dentro de un tipo penal podría no estar cubierta ya por diferentes leyes como el Código Nacional, como la Ley General de Acceso, que obligan a medidas y órdenes de protección en una temporalidad determinada que ya existen, que no se concentran o se ciñen a un solo delito, sino a aquellas conductas delictivas que pongan en riesgo y trastoquen de manera psicológica a las víctimas. Entonces, no sé, y de nuevo pregunto,
es del interés de quien crea la norma generar una protección reforzada dentro del tipo penal, porque si la respuesta es sí, habría que cambiar como la forma en que lo estamos como diciendo gramaticalmente como se está exponiendo. Gracias. Gracias, magistrada. Y sí, concuerdo. Igual tenemos la ley, recordemos, en la ley de víctimas, incluso podríamos estar empatando esta disposición normativa, que no nos, vaya, no, mm, no es óbice, es decir, como bien menciona, si se pretende reforzar esto dentro del tipo penal, podríamos trabajar con una adecuada técnica legislativa. Sin embargo, pues sí, aquí habría que conocer cuál es la opinión de las personas iniciadoras para entender, pues, cuál es el espíritu, de dónde nace esta porción y de ahí partir. Entonces, no sé si... Bueno, aquí la intención de este párrafo, así como lo señaló la magistrada, es reforzar el tema, ¿no? Y hacia la víctima, pues brindarle toda esta protección hacia ella, ¿no? Para que no quede lugar a duda de que, y se les dé, la atención psicológica, legal pues brindarle esa protección como tal, ¿no? Por el hecho de haber recibido, este tipo, ¿no? Este tipo penal. Yo creo que sí estaríamos como para tener una mayor técnica legislativa para reestructurar el párrafo, pero pues se queda aquí en la mesa para ver la forma y el modo que se va a seguir la redacción, ¿no? Pero pues esa era la intención de este párrafo. Ahí también tendría yo otra duda, si la intención sería que se reciba esta protección reforzada como una consecuencia de la sentencia, o sea, de haber acreditado el delito, o si lo están visualizando como una protección reforzada desde un inicio, porque si es desde un inicio, entonces sí sería una figura procesal, y si es una figura procesal, entonces sí creo que habría que pensarla en otra norma adjetiva, como lo dice la magistrada, efectivamente. Ahora, si la respuesta es que sí se desea una protección reforzada, ya que se acredita el delito después del procedimiento, ahí es donde la magistrada nos comenta, bueno, entonces habría que reflexionar una consecuencia que tienda a reforzar la protección para evitar la reincidencia, ¿no? Pero ya como una consecuencia. Pero si lo está visualizando el legislador como una protección reforzada desde un inicio, desde que se presentan denuncias, entonces sí sería una figura un tanto procesal, es decir, antes de la sentencia y no después. Sí, y si me permiten un comentario adicional. Adelante, magistrada. Gracias. Sí, tal como lo ha comentado mi compañero, genera problemas porque sí tenemos leyes especializadas que mandatan sin duda, ¿no? La Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso, el Código Nacional de Procedimientos, que mandatan una obligación para los tribunales de proteger. Entonces, esa parte está cubierta. Si la queremos dejar como consecuencia de una pena en favor, eh, consecuencias jurídicas en favor de la víctima, ya en sentencia, cuando ya hay una pena, pues esto entra en el ámbito, por ejemplo, de la reparación integral del daño, que tampoco sería materia de regulación por tipos penales. Entonces sí sería como un poquito clarificar estos dos enfoques. Gracias. Bueno, a nosotros nos parece, bueno, un tanto innecesario
porque como ya han comentado la magistrada y el juez, en realidad pues ya todo esto está ampliamente desarrollado, pero entiendo que quizás se quiera ahí visibilizar, mas sin embargo, pues lo cierto es de que no, o sea, no por el hecho de que no esté, quedara establecido, no es que no vaya a acontecer o darse. Y en caso, ¿verdad?, de que se insista en que quede contemplado algo al respecto, pues sí tiene que guardar congruencia en cuanto a quién va dirigido la etapa, porque ahorita nos comentan que a preguntas del juez, de que se tiene pensado o la intención es que sea desde un inicio, pero lo cierto es que la redacción empieza además de las penas señaladas. Esto nos daría a entender que nos habla de una etapa ya donde hay sentencia. Pero lo cierto es que las víctimas tendrían estos derechos, ya esto está ampliamente desarrollado desde nuestra Constitución, la Ley General de Víctimas, Código Nacional y la Corte, entonces sí quedaría protegida en cuanto a eso las víctimas, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Lick. No sé si tienen algún comentario, participación. Se me hace que ya con esas reflexiones y las participaciones de las personas especialistas en el tema, se podría obviar este párrafo, ¿no? Bajo el argumento que acaba de exponer aquí la fiscalía, ¿no? Para que pues se diera trance al resto de la redacción de las fracciones. Sería todo. Perfecto. Muchas gracias, Lick. Entonces, agotado esto, pasaríamos, si les parece bien, una vez que hemos concluido con las agravantes, a la redacción del tipo base. Y aquí me gustaría proponer a la mesa el análisis que ha tenido a bien compartirnos el juez. ¿Le parece bien? Si iniciamos con ese análisis y de ahí partimos para el tipo base que nos había compartido previamente en el grupo de WhatsApp para que todas y todos podamos tener acceso. Yo nada más sí quiero ser muy puntual en este sentido de que fue meramente, insisto, ejemplificativo, pero no cuento con las herramientas metodológicas para poder hacer una redacción, que ese es un trabajo que yo entiendo que ustedes saben hacer muy bien. Claro. Entonces, pues por supuesto que va a ser muy precaria mi aportación. La intención era más que nada dotar de algún ejemplo, valga esa redundancia, de cómo creo que está visualizando la Corte, que se tiene que concretar muy bien cómo es la conducta y las intenciones para no incurrir en ese vicio y que la Corte vaya a decretar como inconstitucional, ¿no? Pero sí, con toda honestidad intelectual, decir que humildemente yo no cuento con esas herramientas metodológicas, que ustedes tienen. Entonces es meramente un ejemplo. Sí, yo pediría que pues ahora sí que ustedes que saben hacer muy bien su trabajo, solamente lo tomen en cuenta, pero que sí provenga de ustedes en ese sentido. Gracias. Claro. Mm, Si les parece bien, podemos, lo dejo sobre la mesa, ir analizando cada una de las conductas que, como bien ha referido el juez, son más concretas, que al final del día eso es lo que nos dice la sentencia, ¿no? Que estuvimos analizando de manera concreta qué conductas se va a sancionar en este tipo base. Entonces, propondría ir analizando cada una de las conductas que nos ha propuesto y ya en base a eso, la Secretaría Técnica redactaría una propuesta con técnica legislativa que propondríamos y proyectaríamos para ustedes en la próxima reunión. ¿Les parece bien? De acuerdo. Entonces, entraríamos primero con vigilancia y acecho físico. La primer conducta refiere seguir a una persona en la calle, en el transporte, al salir del trabajo, estudio o domicilio. Aquí, si me dan un momento, se los comparto en pantalla para poder ir trabajando
igual de la misma forma que el cuadro. ¿Nos pueden confirmar las personas que nos acompañan de manera remota si les aparece ya el archivo? ¿Sí? Sí, ya se parece. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, si les parece, vamos analizando cada una de las conductas y ya en base a eso trabajaríamos una propuesta de redacción. La primera, seguir a una persona en la calle, en el transporte, al salir de trabajo, estudio o domicilio. No sé qué opinión les merezca, si están de acuerdo o tienen alguna observación en cuanto a esta primer conducta. Una observación, Claro, magistrada, adelante. sí, sería nada más o del lugar en el que se encuentre, Bien, porque tenemos que recordar la taxatividad penal, ¿no? Entonces, oiga, sí, pero no estaba, ni salió de su trabajo, ni salió de cuestiones académicas, ni tampoco de su domicilio, salió de, no sé, de otro lugar, ¿no? Y a partir de ahí fue este seguimiento. Podría nada más ampliarse un poquito y no se queda abierta. claro. ¿Estamos todas y todos de acuerdo con esto? Bien, entonces pasaríamos a la segunda conducta que refiere merodear cerca de su casa, trabajo, centro de estudios o lugares que frecuenta. ¿De acuerdo? Bien, entonces pasaremos con la tercera, esperarla de forma reiterada en lugares donde sabe que va a estar. ¿Claro? Me queda, bueno, una reflexión en cuanto a cerca de su casa.
eh, ahí no seremos como muy ambiguos, o sea, o definitivamente que mejor se tratara, o sea, realizar esa conducta en la casa o, bueno, no sé, me queda cerca de su casa, me causa un poquito de, o sea, que tanta cercanía o no sé, si quede claro. Bueno, yo más que nada en cuestión de la redacción, ¿cómo lo tomaríamos? Porque habíamos dicho en la reunión anterior que íbamos a tomar un poco de ejemplo la iniciativa de la diputada Leti Ortega, en donde ellos mencionan que son manifestaciones de acecho. Entonces, haríamos un ejercicio similar, o sea, son manifestaciones de vigilancia y acecho físico estas, y luego ya nos iríamos con la siguiente sobre vigilancia y acecho digital. Sí, O cuál, para poder ir visualizando cómo sería la redacción en sí del tipo. Porque creo que en el segundo caso de merodear, es un poco similar a lo que lo comentaba la magistrada en la primera definición de seguir a una persona. En merodear, pues también sería como en los lugares pues, que están, ¿no?, alrededor de ella, sin señalar a lo mejor puntualmente los mismos, pero no sé. bueno, entiendo, si no me equivoco, que así se había visibilizado, ¿no? Como establecer de manera concreta cuáles sean esas manifestaciones. Pero sí, sí, entonces, atendiendo a la pregunta, Betty, sí, esa sería la idea, como nos comentaban los leaks en reunión próxima pasada, que en cuanto a manifestaciones, bueno, ¿qué se entiende, no? Por estas manifestaciones, por eso es la idea como de ir especificando, ir desarrollando cada uno. Le reitero, trabajaríamos en una propuesta de redacción ya con técnica legislativa, para que quede pues más orgánico, por así decirlo. Sin embargo, sí me causa ruido la pregunta que genera aquí Fiscalía en cuanto a merodear cerca de su casa. ¿Creen ustedes conveniente que deberíamos acotarlo más, de manera más específica? Porque, bueno, ¿qué se entendería cerca de su casa? O sea, mm, no sé cuántos metros cuadrados o algo así, pero ya entonces entraremos en una cuestión muy, muy específica. Y entonces si establecemos, no sé, un radio de tantos metros cuadrados, si nos salimos 1 metro, pues ya no entra. Entonces, adelante, Lick. Yo, referente a eso, se me hace prudente la observación de que al menos todos estos medios comisivos o manifestaciones, como la estamos viendo, pues se basan dentro del concepto de lo que es una conducta reiterada, ¿no? O sea, no creo que hay que ser específicos tanto en los metros o la distancia si la persona está constantemente merodeando. Puede ser 5, puede ser 10, pero la reiteración de la conducta está ahí. Por eso siento que a lo mejor es poquito innecesario especificar si cuántos metros serían o no, cuando ya hay una conducta reiterada de que, pues este día lo hizo 1 metro, este día lo hizo a 5, este día lo hizo a 10. O sea, yo creo que la base ahí es la reiteración de la conducta. Adelante. Bueno, de hecho, el comentario de nuestra parte, coincido, no es con la finalidad de que se establezcan determinadas distancias. No es nuestra intención. Eh, la observación es en el sentido porque merodear cerca de su casa. Y si vemos, o sea, a lo mejor hasta estamos siendo, o sea, resulta innecesario porque si nos vamos a la definición en la RAE del término merodear, es precisamente vagar por las inmediaciones de algún lugar. Entonces es esa cercanía, vaya. Entonces creo yo que ya sería hasta un tanto innecesario digo cerca, porque ya merodear eso lo implica, ¿verdad? Buscar esa cercanía. A eso me refiero. Desde luego nunca pretendimos, una disculpa si fue como se entendió, que se establecieran metros, ¿verdad? Gracias.
Claro, Lick. Entonces, bueno, con esta definición de la RAE estaríamos, pues ahora sí que... Ah, Gabriela, discúlpame, no vi que tenías la mano levantada. Adelante. Sí, gracias. Coincido con todo lo que están comentando. Yo creo que lo relevante no es fijar una distancia exacta, sino que la conducta se realice en el entorno inmediato del domicilio o de los espacios que forman parte de su vida cotidiana y que generen una afectación en su entorno, en su seguridad o tranquilidad. Tal vez la alternativa sería sustituir cerca de su casa, no sé, por el domicilio o en su entorno inmediato, ¿no? Para que nos permita mayor claridad sin necesidad de establecer medidas y todo eso que se está mencionando. Es cuanto. Muchísimas gracias, Gabriela. Bien, entonces si les parece, trabajamos en una redacción, omitiendo lo de cerca para no ser redundantes. Sin embargo, estamos todas y todos de acuerdo con la finalidad de esta segunda conducta, que al final del día es, como refieren, pues merodear en ese entorno inmediato de la víctima, ¿no? Que ya acompañado de otras conductas, bueno, pues estaríamos encontrándonos en este delito de acecho que se pretende tipificar. Creo que es un ajuste, vaya, no sencillo, pero sí en cómo se está estructurando por por trabajos, centros de estudio, podría ser merodear en el domicilio, o sea, más que cerca de su casa, y ya si subsanamos esa parte y tomamos, o ya dentro de las consideraciones, ustedes harían la especificación de qué se está considerando por merodear. Perfecto. Entonces, bueno, pasamos a la tercera. Esperarla de forma reiterada en lugares donde sabe que va a estar. Adelante, Lick. Ahí nada más sería, pues, yo creo que sería prudente el sustraer la parte reiterada, porque conforme a la conducta inicial, todas estas manifestaciones, todos estos medios comisivos, pues deberían ser en cierta forma reiterados. Nada más retirar esa parte. Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿De acuerdo? Perfecto. Observarla o vigilarla sin su consentimiento, incluso desde vehículos, edificios o espacios cercanos. Creo Solo, que aquí sería lo mismo que comenta Elic, porque ya habíamos dejado también en la parte superior del tipo base el que no hay consentimiento de la víctima para eso. De ahí en adelante no veo problema. sí. Sí, aquí omitiríamos lo de sin su consentimiento, entendiéndose que todas las conductas desplegadas pues están sin su consentimiento, porque al final del día de ahí se deriva el tipo. Bien. Presentarse repetidamente en su domicilio o entorno sin invitación. Creo que aquí lo mismo que nos comentaba el Igno, o omitirlo de repetidamente, si les parece. Sí, bien. Mm, controlar sus desplazamientos o intentar averiguar con quién está y a dónde va. Aquí sería un poco, o podríamos insertar la parte de los rastreadores, ¿no? Mediante lo de geolocalizaciones y eso Ajá. que dejamos como medio comisivo. Ujú. Fíjate que sí sería una...
Bueno, tomar fotos o grabarlas sin permiso con fines de control, intimidación o seguimiento. Ahí me surge la duda, si no, si no nos estaríamos metiendo con un delito que actualmente ya se encuentra en el Código Penal, referente a grabar sin el consentimiento de la víctima. Claro, es con otros fines, ¿verdad? Con fines sexuales, exacto. Sin embargo, bueno, creo que, porque al final del día es eso, o sea, grabar con fines de control para intimidar, ya el seguimiento, ¿no? Que esto sería lo diferente de esta conducta, pero no sé, ahí me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Si no entraría, o sea, si no estaríamos incurriendo de manera similar con este delito que ya está actualmente en el Código Penal. Sí. Lleva ese tipo de contenido de las cosas, sería la diferencia. Entonces, creo que nada más me llama un poquito la atención, no recuerdo cómo tenemos la redacción del tipo básico. ¿Cómo la tenemos prevista? Recuerdo que van los elementos de reiterado, sin consentimiento. eh, ok. Bueno, en relación a lo que comentaban de si tenía similitud o estaríamos en el delito que ya contempla el recibir u obtener imágenes, textos o grabaciones de una persona que está previsto en el artículo 180 bis, pues la diferencia con este delito contra la intimidad sexual es que acá este supuesto nos exige que sean esas imágenes, grabaciones o textos sean de contenido erótico o sexual. Creo que ahí pues sí no entraría en la situación o sea, no estaríamos hablando de la misma hipótesis con fines de control, intimidación o seguimiento. Bueno, en cuanto a la finalidad, no sé si sería innecesario atendiendo, tendríamos que analizar los elementos que tenemos en la descripción básica, por así decirlo, en sí del delito, porque quizás con fines de control, bueno, intimidación o seguimiento, porque precisamente este delito es como ese seguimiento, por así decirle, que le da el activo a la víctima. Entonces no sé hasta dónde resultaría. Y no podemos ver la redacción, no, todavía no tenemos nada. Ok. Bueno, quizás, bueno, la observación de nuestra parte es en el sentido de que quizás en cuanto a este supuesto, yo lo que haría es dejarlo para análisis
la finalidad que aquí se establece para luego ya que tengamos la redacción, digamos, del básico o del delito en sí, ¿verdad? La figura, porque estas son las manifestaciones, ¿verdad? Entonces, ver si resultaría, vaya, que no vaya a ser innecesario, que resulte innecesario o qué tan viable es establecer esta finalidad en este supuesto, ¿verdad? Es el comentario. Ya en su momento que tengamos la redacción de la descripción típica en sí del delito, nada más retomar para ver si resulta o no viable el que aquí quede establecida esa finalidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación o comentario? Ok, entonces pasaríamos a la siguiente conducta, que es preguntar a terceros por sus rutinas, horarios, relaciones o ubicación de forma insistente. ¿Consideran que deberíamos dejar establecido de forma insistente? Porque preguntar a terceros por sus rutinas, horarios, relaciones o ubicación. mm, Hasta dónde, bueno, aparte de la observación que tú comentas, que partimos de ese elemento común, ¿verdad? Para todos estos tipos de manifestaciones, el que sea reiterado y el que no obra consentimiento de la víctima, pero estoy viendo uno de los supuestos que vimos ya con antelación, que es controlar su desplazamiento o intentar averiguar con quién está y a dónde va. Entonces, ahora yo considero que precisamente esto de preguntar a terceros pudiera quedar en el intentar averiguar. Ya este es como más, ya es como se manifiesta, ¿no? A través de andar indagando con terceros, pero precisamente sus rutinas, horarios, o sea, como es, no sé, ajá, o una de las manifestaciones de cómo se podría dar el andar averiguando sobre esa víctima, ¿no? Bueno, sobre esa persona, con quién está, o sea, de sus actividades, a dónde va. Es mi comentario. Gracias. ¿Alguna opinión? ¿Consideran entonces que esta es consecuencia de la conducta anteriormente analizada de controlar sus desplazamientos o intentar averiguar? ¿O son dos conductas diversas? Creo que sí podríamos dejarlo en una sola, solamente a lo mejor los medios, ¿no? O sea, por propios medios o a través de terceros. Y ya eso nos subsana el con quién está, a dónde va, creo que es parte de las relaciones, ubicación, rutinas, horarios. Sí, de acuerdo, porque de otra manera creo que sería una consecuencia, ¿no? O sea, ¿cómo vas a intentar averiguar con quién está? Bueno, preguntando a terceros por sus rutinas, horarios, relaciones, ubicación. Entonces, sí, creo que podríamos complementar estas dos conductas para, vaya, para que no se sancione mm, la misma conducta dos veces. Entonces, ¿les parece? Adelante, Lee. Sí, yo no quiero opinar nada porque como yo fui el que lo propuso, pero sí, nada más sí, mucho ojo con, o sea, justo es lo que dice el ministro Giovanni es que está muy, que no está a una interpretación unívoca para cumplir con el principio de taxatividad si dejamos la palabra averiguar. Creo que ahí es donde la Corte entiende que, a ver, ¿cuál es la conducta? Entonces, sí creo que podríamos considerar sí, ah, homogenizar en una porción, pero sí se me hace a mí conveniente decir muy puntualmente que preguntes. O sea, este tipo de cuestiones creo que sí valen la pena y no dejarlo así como tan ambiguo de que averiguar. Sí, gracias.
Claro, muchas gracias, Lick. Entonces, sí, pues como les comento, si les parece, trabajamos una redacción para complementar estas dos conductas y que de manera específica se entienda qué es averiguar, que bueno, ya se los adelanto, sería similar a esta conducta, ¿no? Bueno, y por último, en cuanto al acecho físico, y, dejar, ay, perdone, dejar objetos, notas o regalos no deseados para marcar presencia o generar inquietud. Bueno, de hecho, si recordamos en la exposición que hizo la jueza que nos hizo el favor de acompañarnos, precisamente nos hablaba de esos obsequios o regalos no deseados, ¿verdad? Entonces sí me parece adecuada. Tengo un poquito de duda en cuanto a o generar inquietud, que sé que dado los otros elementos, desde luego que la genera, por lo que incluso también nos comentaba la jueza en su experiencia que ha visto estos casos. En general, pues sí, me parece adecuada esta hipótesis, ¿verdad? Gracias. Gracias, Lick. Por último, instalar dispositivos de seguimiento como GPS, cámaras o micrófonos sin conocimiento de la persona. La observación que nosotros tenemos es únicamente el desconocimiento, porque nada más por lo que comentábamos de los elementos de los que se trata este delito, ¿verdad? Precisamente la falta de consentimiento de la víctima y lo reiterado. Entonces, por lo demás, nosotros estamos pues de acuerdo. Bien, entonces, si les parece bien y en virtud de la hora, aquí concluiríamos. Ya tenemos listas entonces las conductas de vigilancia y acecho físico. Estaríamos trabajando en una propuesta de redacción y en la próxima reunión entraríamos al análisis de las conductas referentes a la vigilancia y acecho digital. Una vez concluida este análisis, entraríamos a la pena y finalmente estaríamos listos con nuestro proyecto de redacción para tipificar el acecho. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, una consulta antes. Nos solicitó la Secretaría Técnica si podríamos la siguiente semana, ya sea sesionar jueves o viernes, o bien, obviar la sesión de la siguiente semana, que es la primera semana de mayo, y postergarla hasta la segunda semana. No sé qué opine la mayoría para poder seguir avanzando en este tema. Si me piden mi opinión, sería delegada de a otra semana. ¿Por qué? Porque ya cité abogados y personas, entonces yo ya me acomodé para los miércoles. No, perfecto. Entonces, nos comentan aquí que si podemos obviar la reunión de la siguiente semana, que sería el 6 de mayo, y nos reuniríamos hasta el 13, el 13 de mayo con esta información. Y sí, pues agradeciéndoles nuevamente toda su participación y el compromiso con esta mesa. Creo que, como les comentaba la licenciada Alejandra, pues ya vamos a ir viendo las manifestaciones de vigilancia y acecho digital
y posteriormente pasaríamos a las penas. Hay algunas diferencias entre las iniciativas, van de 6 meses a 2 años, 1 año a 2 años, y también las agravantes que van hasta en una mitad. Entonces, si tienen oportunidad pues de ir analizando también este tema en términos de la proporcionalidad para poder también pues brindarle a la mesa las conclusiones de cada uno y poder avanzar un poquito más rápido. ¿Sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias y estaremos entonces viéndonos el 13 de mayo. Gracias. Gracias, hasta luego.